Primero, muy buenas tardes. Yo soy Luisa Fernanda Gómez, soy periodista de Mutante y les quiero dar la bienvenida a este video consejo que llamamos Cómo cubrir el medio ambiente en la era de Abelardo de la Espriella, una mirada al futuro ambiental de Colombia desde las mujeres periodistas y defensoras ambientales. Un video consejo es un espacio de reportería digital y espíritu periodístico para aproximarnos con preguntas, curiosidad y mirada crítica a problemas colectivos a través de la conversación con voces expertas. Es un espacio abierto que busca canalizar las inquietudes y percepciones de nuestra audiencia a través de su participación en vivo, de manera que esperamos que todas las personas que están aquí conectadas nos vayan dejando pues comentarios y preguntas que quisieran que también hicieran parte de esta conversación que tendremos con estas súper invitadas. Quiero darle la bienvenida entonces a Natalia Arbeláez Jaramillo, quien es editora de La Silla Amazonía, una línea de La Silla Vacía que hace cobertura periodística de la Amazonía colombiana, con énfasis en las movidas de poder que se dan en esa región y que la afectan en términos de su conservación. Y también nos acompañan Sofía Díaz Echeverry, quien es abogada y pedagoga con experiencia en diseño, seguimiento, implementación e incidencia de procesos y estrategias para la incorporación situada y efectiva del enfoque de género desde el sector público y organizaciones sociales. Su trabajo se ha centrado en el cruce de las agendas de género con paz y ambiente. Y en la moderación me acompaña Magda Lorena Torres, quien es periodista científica, cofundadora del medio boyacense Yamiqué e integrante de Mutua, una comunidad de periodistas y defensoras ambientales creada y moderada por Mutante. Este video consejo entonces hace parte de este segundo ciclo formativo de Mutante con las integrantes de la comunidad de Mutua, en el que estamos desarrollando un laboratorio de periodismo para el impacto. Y quisiera que arrancáramos en este espacio con una pequeña nube de palabras para pues poder como poner sobre la conversación cuáles son las emociones con las que se están acercando a este espacio. Ok, tenemos aquí fuerza, retos en la cobertura, determinación, incertidumbre, preocupación, angustia, intención de encuentro, ánimo para el encuentro. Súper, me alegra mucho que ese es el espíritu justamente. ¿Faltan algunas? Creo que ya están las personas que se conectaron, al Menti por lo menos, eh, pero bueno, esto nos da Yo como una falté idea. decir que estoy conectada. Hola Luisa, ¿cómo estás? Habla Hola, Soraya Soraya. Castillo. Sí.
Bien, pues yo puse curiosidad, pero es que no me coge el código porque estoy desde el celular. ¿Te acuerdas que te dije que mandé a arreglar el computador y me lo dejaron súper guau? Ay, no, Ujú. ya me cogió. Y Se está haciendo. ¿Puedes cerrar alguno de los micrófonos, Soraya, porfa? sí, sí, sí. Listo. Gracias. Listo. Bueno, entras con curiosidad. Muchas gracias. Con eso tenemos como una idea eso, de cómo nos vamos acercando a este espacio. Entonces, bueno, Natalia y Sofía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y las dejo ya con Magda, quien va a pues guiar este espacio de preguntas. Me interesa mucho también la postura de Magda como periodista de Boyacá. Bueno, buenas tardes para todas. Qué gusto saludarlas y qué gusto acompañarlas en este espacio de almuerzo. Ojalá ya esté por ahí adelantándose o bueno, tengan algún plancito porque la idea es que conversemos un rato. Entonces, un gusto conocerlas, mucho gusto Natalia, mucho gusto Sofía, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Realmente para nosotras como mutuas, como integrante de esta red, pues nos interesa nutrirnos de la experiencia de personas como ustedes que nos ayuden a ampliar un poquito la mirada y además porque muchas de las personas y las periodistas que estamos en la red, pues somos periodistas que cubrimos desde los territorios, desde las regiones y qué bacano que podamos tener entonces un espacio de conversación que nos amplíe un poco la mirada, pero que igual siempre nos haga volver a donde estamos situadas también. Un saludito para todas las compañeras de Mutua que están por acá, qué alegría verlas. Y pues invitarles a que ojalá puedan irnos compartiendo sus preguntas, digamos que logramos como pues ubicar algunas y pues organizarlas, pero la idea es que pues ustedes vayan dejándonos las preguntas en el chat y pues se vuelva esto una conversación bien amena, ahí igual si mientras tanto van almorzando, súper bien también. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y su atención, Natalia y Sofía, y quería empezar justamente con esto que les comentaba, como de situarnos. Entonces, digamos que hemos visto y desde antes de las elecciones, de la segunda vuelta y demás, ya como algunas señales, algunas palabras, algunas cosas que nos estaban preocupando, sobre todo nosotras como comunicadoras y periodistas ambientales, frente a la postura pues de Abelardo de la Espriella frente a todo el tema ambiental. Y quería preguntarles desde su perspectiva, ¿cuáles creen que han sido esas señales? mm, sobre lo que posiblemente será la agenda ambiental del gobierno de Abelardo. Bueno, muchas gracias a Mutante por invitar. Creo que estos espacios como que posibilitan el encuentro, el diálogo, el conocernos, el recordarnos acompañadas como son los más urgentes en este momento. Entonces, pues estoy muy agradecida. Un gusto conocerlas y pues contenta de que este ojalá sea como el primer encuentro y la primera puertica para que sigamos haciendo cosas juntas. Pues yo creo que hay algo muy importante sobre todo el tema de la agenda y es, creo que pues había como unas propuestas de campaña y de gobierno muy distintas, ¿no? Había uno que le apostaba a la vida, al agua, a los territorios, a los pueblos indígenas, a los pueblos étnicos en general y a las diversidades que parte también del reconocimiento de pues la sociedad como parte también del ambiente, ¿no? Y de la naturaleza, como reconocer la diversidad que habita en nuestros cuerpos, en nuestras sociedades, en nuestras culturas, es también reconocernos parte de la naturaleza. Y por el contrario, pues apostarle a una homogenización del pensamiento, de la postura, del diálogo, es pues ir en contradicción de de nuestro ser, de nuestra naturaleza en sí. Y creo que hay algo como muy característico de la propuesta de Abelardo y del discurso del nuevo gobierno, y es como este patriotismo constitucional, pero es un patriotismo constitucional que entiende la Constitución como un juego de reglas que busca sobre todo garantizar un orden determinado y que ese orden se garantiza por la fuerza militar, desconociendo que la Constitución es una Constitución ecológica y que el Estado, las instituciones y la sociedad tienen la obligación y el deber de garantizar pues el derecho al medio ambiente y además este derecho al medio ambiente pues es como él lo dice, un derecho de toda la sociedad.
Pues creo que ya ha habido pronunciamientos claros como el tema del fracking, el tema de la explotación minera también, la resistencia frente a la consulta previa y demás. Y en el plan de gobierno pues ya se empiezan a ver ciertos temas y es como hablar de toda la agenda que se ha movido en términos climáticos como un sermón sentimental que busca congelar y generar restricciones al desarrollo, ¿no? Entonces hay como una idea del Estado como un motor económico y lo que están diciendo es que el discurso ambientalista, el discurso que protege, que defiende y que cuida la naturaleza, eh, está generando, construyendo una narrativa en la que la economía es opuesta a la naturaleza, ¿no? Y parte también de asumir que el ejercicio de conservación, de cuidado de la naturaleza viene también como de una idea de que la naturaleza es intocable y que vamos a poner barreras a las que no podemos entrar nunca, ¿no? Y habrá lugares en los que pues sí hay más restricciones de acceso, pero la agenda ambiental en general de parte no solamente del gobierno saliente, sino también de los movimientos sociales, ha sido el reconocer que esa conversación y esa pervivencia de la biodiversidad en la naturaleza es gracias también al relacionamiento histórico y que tienen las comunidades con sus mismos entornos, ¿no? Entonces es esta relación, este vínculo, este cariño, este amor, este reconocimiento de la vida, de la belleza y del espíritu que habita en los territorios, lo que hace también que pues se mantenga este equilibrio ecológico. Em, entonces, pues estamos hablando como del desconocimiento también de una agenda ambiental que no solamente se ha posicionado a nivel nacional, sino también internacional, como la idea pues lo que decía, como es una agenda que paraliza la economía y lo que presentan en el plan de gobierno es que tratar a la economía, a la naturaleza como un medio de producción va a responder a la pobreza, ¿no? Y todo lo que se opone a la explotación de la naturaleza como medio para acabar con la pobreza es un discurso que es antipatriota. Y como antipatriota puede ser condenado, castigado, criminalizado y destripado, se ha dicho. Entonces estamos como ante también el desconocimiento de el rol fundamental que ha tenido la sociedad civil en la garantía de los derechos de la naturaleza, porque si bien pues este gobierno demostró una escucha a esos llamados y como una coherencia en el avance en ciertas agendas, no en todas, pues la garantía de los derechos de la naturaleza y de las relaciones socioambientales ha sido gracias a la movilización social que hoy está profundamente señalada, estigmatizada y en riesgo. Entonces, pues es también limitar la agenda ambiental a una estructura más que sostiene ciertas dinámicas económicas que pues van en contravía de la pervivencia de la vida en un escenario de crisis real y de lo que se ha dicho internacionalmente es bancarrota mundial del agua. Entonces es como desconocer el contexto nacional e internacional, desconociendo asimismo la constitución que es una constitución ecológica, eh, y pues generando un alto riesgo como a cualquier ejercicio de defensa y de garantía de derechos y de movilización y participación social en avance de esta agenda. Ay, Magda, estás en silencio. Ah, sí, perdón. Muchas gracias, Sofía. Para las personas que se van uniendo, les contamos que estamos hasta ahora iniciando la conversación y justamente la idea es hablar de estas señales de lo que posiblemente será la agenda ambiental del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces, sí, yo creo que muchas de las preocupaciones que tenemos van muy cerquita de lo que nos acaba de mencionar Sofía. Entonces, bueno, Natalia, cuéntanos desde tu perspectiva hacia dónde apunta esa agenda. Bueno, Magda, pues gracias también por convocar este espacio. Yo no, digamos, no lo conozco, así que si en algún momento algunas se pueden presentar, pues brevemente como para saber quiénes estamos conversando y también poder entender un poco
las realidades que cada una tiene, pues, y desde las cuales se aproxima a la realidad, creo que sería chévere. Yo pues ya me presentaron, he estado cubriendo la Amazonía especialmente como en los últimos 2 años. Ese es como un poquito desde el énfasis, o el enfoque más bien desde el cual les voy a hablar y creo que también desde el seguimiento que hemos hecho en la silla Amazonía al gobierno Petro, y un poco pues a la transición que está viendo con el gobierno pues de Abelardo de la Espriella. Desde ahí yo siento que para mí sobre todo hay como muchos interrogantes, porque me parece que hay como que buena parte de lo que va a pasar, creo que va a tener que ver con cómo se resuelven como algunas tensiones que yo veo, por ejemplo, en el gabinete. Es decir, dentro la misma puesta de gobierno del presidente, yo creo que hay unos temas que marcan, pues, como mencionaba Sofía, unas líneas, ¿no? de gobierno, como una cierta forma, pues, de mandato, pero siento que también hay otras que nosotros vimos, sobre todo como durante la campaña, más en los últimos meses, que me parece que también ofrecen como o abren como algunas posibilidades. Y por el otro lado, ya les voy a desarrollar un poquito más esa idea, pero por el otro lado creo que también va a tener que ver lo que pase con cómo se resuelven las tensiones que pueda haber entre el ministro de Ambiente que designaron, que es Fabio Arjona, que me parece que él tiene como unas luces y tiene también como unos puntos ciegos, eh, con otras personas del gabinete, como es el mismo, pues el presidente como tal, o por ejemplo el canciller, ¿no? Que designaron recientemente, que es Omar Bula. Sobre lo primero, pues yo creo que ya ustedes han mencionado, o Sofía pues mencionó como algunos puntos importantes, que es por un lado el tema de seguridad. Por supuesto, para hablarles pues de la región que yo he cubierto, eh, me parece que el tema de seguridad hoy en día pasa totalmente o está relacionado totalmente con el tema ambiental, ¿no? Eh, entonces, pues tenemos como unos grupos armados, o sea, unas disidencias y otros que pues inciden mucho en lo que pasa en los territorios en términos de deforestación o de minería ilegal. No quiero decir que son los únicos actores, pero sí son unos actores como importantes en esas cadenas como de rentas ilegales que ponen en riesgo, digamos, la conservación de los territorios, pero además son grupos que, pues yo sí creo que eso hace parte como de la historia de Colombia, donde en ciertos lugares pues han ejercido control por muchos años y hay unas relaciones también muy complejas con las comunidades que viven ahí, y yo creo que o sea, cómo se negocie con ellos, si definitivamente se saca por completo de las mesas, o sea, ya no sabemos si va a haber mesas de diálogo, cuál va a ser como además de la arremetida pues militar, si va a haber algún tipo de negociación. Entonces, una pregunta para mí es cuál va a ser el rol, digamos, de los temas ambientales en esas mesas, pero además, cómo se va a garantizar la seguridad de las personas, de las comunidades que habitan en territorios donde hay presencia armada. Yo creo que ese es como un tema pues muy delicado. La apuesta del gobierno Petro fue por construir como las soluciones de conservación de la mano de las comunidades. Yo creo que tampoco hay que, pues desde mi perspectiva y lo que yo he visto, pues echar en saco roto que también hubo un cierto como detrimento de la seguridad en muchos territorios y que también las comunidades han sufrido
ese detrimento y se ha visto también impactada la conservación, ¿no? Y les pongo el caso concreto como en Caquetá de las disidencias de Calarcá y las presiones, digamos, para que la gente no haga parte de los programas del gobierno para frenar la deforestación, para poner un ejemplo. Creo que el otro tema que también mencionaba Sofía, que es el del fracking, yo creo que ahí, pues me parece que va a ser muy importante, o sea, sé que hay de entrada pues una oposición en el sector ambiental a que haya fracking. Yo lo que creo es que en todo caso, si es que pues se hace, va a ser muy importante si se hace o no con pilotos, digamos, como cuáles son esas precauciones que se van a tener, pero ahí también yo creo que yo llamaría la atención sobre algo importante y es que, eh, por ejemplo, el gobierno Petro pues tiene este proyecto de resolución para que la Amazonía sea libre de combustibles fósiles y de actividades extractivas. Em, yo creo que eso está bien en lugares como Mocoa, definitivamente se está jugando mucho de la integridad, digamos, de esa región, ¿no? Además por el punto donde se está proponiendo, y de hecho ya se está haciendo algo de exploración de minería de cobre, que es Mocoa. Em, pero digamos, la Amazonía tiene unos retos muy grandes que son, y ahí creo que eso pues se puede como extender a otros lugares como Antioquia o el Cauca, que es el de la minería ilegal, ¿no? Y creo que cuando, como que con el fracking, que preocupa mucho en el sector ambiental, también la minería ilegal es un tema muy, pues siento que es un desafío gigante y es en este momento realmente con la deforestación, pues creo que las dos de las mayores amenazas ambientales y que no pasan, digamos, por la discusión del fracking, ¿no? Entonces yo creo que es importante como tener ahí las dos cosas muy presentes. Lo digo porque en su momento cuando conocimos del proyecto de resolución, yo hice reportería con mucha gente del sector ambiental, no era gente del sector extractivo, y sentí mucho como un sabor agridulce, digamos, como una cierta alegría, como de un gesto político importante, pero que en la práctica, dados los desafíos que van en algunos casos por otros lados, se sentía como una solución muy limitada, ¿sí? Yo creo que pues les comparto eso que salió como de la reportería. Y creo que el otro tema que también mencionaba Sofía, que es el de las comunidades, lo mencioné con lo de seguridad, pero realmente es como esta mirada de las comunidades como realmente con las que hay que trabajar de la mano, pues yo creo que sí va a haber una tensión muy grande eh, de cómo pues se puede hacer como toda esa apuesta de desarrollo y de reactivación, por ejemplo, del sector extractivo, atendiendo a las necesidades y a las realidades pues de las comunidades en muchos territorios. Yo creo que ahí para introducir y ya pues cerrar con esto y poder pasar a otro bloque, creo que la otra pregunta que decía que es con Fabio Arjona, yo he hecho reportería sobre él y me parece que es una persona que es difícil en este momento ya de encasillar porque hay muchas personas también del sector ambiental que le reconocen como cualidades. En términos como de que es un tipo, pues yo sí creo pues que es un tipo que viene del sector ambiental, o sea, entiende, digamos, de qué se trata y creo que es un tipo que está por la conservación, sin embargo, y entiendo que algo que le reconocen mucho es como que ha sido muy innovador y se ha arriesgado como a proyectos que muestran resultados en el tema ambiental. En los trinos que yo he visto que ha puesto en estos últimos días, me parece que está yendo mucho en todo el tiempo en esa dirección, que es como, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados?
Creo que esos resultados él cree que se construyen mucho con el sector privado y también con las comunidades y tiene como unos proyectos pues que algunas personas le han reconocido como exitosos, uno que es Vida Manglar, por ejemplo, en Cispatá, en el nudo de Paramillo. Entonces, eh, creo que va a ser un interrogante en todo caso el cómo lidia con sus propios puntos ciegos, por ejemplo, con el sector privado, con el gobierno del que hace parte, ¿no? Que va a ser su contexto y que mucho también de su narrativa ya empieza pues a mostrar una alineación con ese gobierno y con otros miembros de su gabinete más allá del presidente, como el canciller, porque el canciller es básicamente como un negacionista climático, no sé qué tanto se vaya a desapegar como de su vida pasada de hace unos días, porque sus trinos pues sí muestran eso y la Cancillería tiene unos pesos importantes como en las negociaciones climáticas, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que para cerrar como este primera introducción, creo que para mí hay muchas interrogantes, pero quería como compartirles algunas de esos datos del cubrimiento que hemos hecho, que siento que también a veces a uno tener esa información le sirve como para saber qué puede esperar, ¿no? Total, muchas gracias Natalia por ese panorama que nos diste tan completo de las preocupaciones que tienes desde los temas que has cubierto de Amazonía y también pues desde otros ecosistemas que también pues están ahí como en discusión. Entonces, muchísimas gracias. Y respecto a lo que nos decías de que te gustaría que algunas se presentaran, me gustaría que dos personitas, compañeras de mutua, si les parece, se presentaran rápidamente, como de qué territorio son, si tienen algún medio dos y luego en la siguiente ronda dos y así, para no quedarnos ahí. No sé si quieras, Soraya, que estabas por ahí. Muchas gracias, chicas. Pues estrenando aquí las nuevas cosas. ¿Te acuerdas que se acuerdan que yo les había dicho que el computador, todos los computadores estaban dañados? Entonces lo mandé a arreglar y quedó súper, pero entonces me tiene loca con las nuevas actualizaciones que le mandé a hacer. Chicas, mucho gusto, a gusto, el único hombre eh, aquí en reunión, o hay otro, no, porque a veces yo me atortolo todo para decir chicas o chicos aquí, entonces yo le digo chicos a todos, o sea, ya me entienden. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo sí estoy muy preocupada porque yo he sido, independientemente de que soy periodista, soy activista. Y lo que hablaba ahorita Natalia, eso me preocupa porque yo sí he estado con las comunidades y he visto esas luchas sociales dentro de esos territorios y a pesar de que yo no estoy cubriendo en este momento territorio, sí hago parte de ese activismo, entonces tengo a veces los sentimientos encontrados cuando me hablan a mí de intervención, de ejecución, cuando he visto esta gente que ha salido lo hablo aquí del páramo también, de Sumapaz y la zona del Meta, por los ríos y las excavaciones que ha hecho Ecopetrol y bueno, un montón de cosas. Entonces, eso a mí sí me preocupa porque yo lo he visto, lo he palpado, he estado ahí en sus territorios. Pues no, hay una incertidumbre grandísima, pero también hay una curiosidad porque hay gente que es pila y que se puede hacer alguna intervención, ¿verdad? Y que pueda generarle un poco más de dinero, de dinámicas económicas a estas regiones. Entonces, no sé, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Soraya Castillo, periodista, tengo una ONG, Corporación Ambiental GEA Colombia. Voy a escribir para la revista Estado y Ambiente y en estos días me llamaron para cubrir Pacto Global, la Organización de Desarrollo Sostenible. Va a haber unos premios, igual que premios verdes, entonces muy invitadas. Yo en clase les comento, pero aquí es de rapidez. Entonces, con mucho gusto, Natalia, chévere conocerte. Yo le había escrito a la silla vacía, creo, para invitarlos a premios verdes. No sé, Toca que revisen. venga que revisen o nos damos ahorita los correos, pues con mucho gusto. Eso. Claro, claro que sí, Soraya. Gracias, Total. Soraya. No sé si No, a por ti ahí muchas está gracias por la Lola. invitación. Dale. No sé si está Lola que también nos ha comentado en el chat que también estaba como preocupada.
Lola Alemán, Sí, a ver si Son muy nos... tímidas. Yo no sé, allá cuando estamos cubriendo no que somos ya tímidas, pero no, creo aquí que, se quedan calladas. Hola, ¿cómo pero están? No Hola, tengo, Lola. qué pena, no tengo cámara, chicas, no me está funcionando, entonces voy a hablarles así nomás. Pues yo vivo en Bogotá, antes vivía en Yopal y allá me encargaba mucho como de hacer el tema de veeduría, ambiental también, porque talaron unos árboles, entonces me empecé a meter como en tema de proteger eso, encontré una cantidad de inconsistencias, eso terminó pues ahorita en la fiscalía. Y ahorita ando en Bogotá y pues manejo desde mis propias redes sociales como las denuncias. Gracias a Dios han tenido buen alcance y el objetivo de todas estas denuncias en Yopal era obligar al alcalde a acceder como a convertir a Yopal en una ciudad verde, que es una ley que ya hay en toda Colombia para las ciudades verdes, para promover las ciudades verdes. Y ahorita vamos a empezar con una veeduría sobre la Alo Norte, que quiere pasar por todo el humedal de acá entre Engativá y Sur. Y ya básicamente eso. Súper, Lola, muchísimas gracias. Un gusto estar con Bueno, entonces justamente pues estábamos escuchando a Natalia que nos hablaba un poco de estas acciones o de estas estrategias de conservación y de cómo pues estaban intentando hacer en el gobierno de Petro de mano de las comunidades. Y justamente hacia allá va un poco esta segunda pregunta y es, digamos que sabemos que dentro de estas estrategias estaban algunas como el tema de los pagos por servicios ambientales o ecosistémicos, los núcleos de desarrollo forestal. Y quisiera preguntarles desde su perspectiva, ¿qué futuro ven para estas iniciativas? Pues que se habían iniciado, que todavía faltarán algunas cosas, pero ahorita con el ingreso del nuevo gobierno, ¿qué creen que pase con este tema de iniciativas para la conservación? Si quieres, puedes empezar, Natalia, otra vez. Mm, Gracias, Magda. Pues mira, la verdad no lo sé. Em, Nosotros, pues lo que pudimos establecer es que la principal apuesta del gobierno Petro, que son los núcleos de desarrollo forestal, como estos lugares, pues de puntos muy activos de deforestación, se convirtieran como en unos lugares donde se promoviera un nuevo modelo económico basado pues en el aprovechamiento sostenible de los bosques. Ese era como el punto final. Y en el entretanto, pues estaba Conservar Paga, que era como una parte de ese plan para pagarle pues a las familias que estaban allá por conservar. La meta eran como 16.000 familias que yo me imagino que fue como el diagnóstico que les dio de familias que habitan en esos lugares. Pero esa meta, hasta donde nosotros pues revisamos que fue hasta el año pasado, como en octubre, iba en un 43%, o sea, había llegado como a 6.400 familias, unas cifras muy altas como de cumplimiento de cada familia de sus acuerdos, pero en el comportamiento general del núcleo el ministerio no tiene como unos datos claros de cómo impacta ese cumplimiento de esas familias, el comportamiento más grande del núcleo, porque pues lo que hemos visto, por lo menos en los últimos 2 años, es un aumento en la deforestación. Em, y a lo máximo que llegó fue a entregar una concesión forestal, que es una apuesta, me parece a mí muy interesante, porque es como a partir de tomar el ejemplo de las comunidades afro y de las comunidades indígenas, apostar por unas concesiones campesinas, pero colectivas, donde unos se hagan como presión un poco, ¿no? Como que haya una cierta presión social, se ayuden unos entre y otros, pues a conservar. Eso se logró en un punto. Sin embargo, yo creo que estaba muy lejos el gobierno de crear como las condiciones que se requieren, pues, para que ese modelo económico realmente pues sea exitoso, ¿no? Que la gente pueda acceder a, como conectarse con unas cadenas de valor y sacar los productos al mercado, ¿no? Y tener como condiciones de seguridad y de infraestructura, pues que funcionen.
Entonces, y eso te lo sumo como a un punto que es el Fondo para la Vida, que fue como esta gran bolsa de recursos del Ministerio de Ambiente que tenían financiado con impuesto al carbono y presupuesto, cuya destinación principal era ese programa, pero ese programa empezó a tener problemas de flujo de caja desde el año pasado, en parte por la crisis fiscal del gobierno. Entonces, lo que yo he visto que ha dicho Fabio Arjona es que a él le preocupa mucho la deforestación. La deforestación en un 60% está jalonada por la Amazonía en el país. Yo creo que la Amazonía es un lugar del corazón de este ministro. No sé eso al final en qué se vaya a traducir, pero sé que le importa, lo sé pues antes de que fuera ministro, por historias en las que él fue fuente nuestra y lo vi, digamos, mucho más hacia la conservación que incluso otras personas del sector. Entonces, por eso lo digo. Y lo he visto muy preocupado por la deforestación. Está haciendo un llamado a que ya deberíamos tener la cifra oficial que siempre llega un poco tarde, llega con 6 meses de tardanza. No, la verdad nunca he entendido bien por qué, pues el IDEAM dice que está terminando como de consolidar las cifras, pero pues son 6 meses de tardanza. Y él le está poniendo mucho el ojo al Fondo para la Vida, ¿no? Porque del Fondo para la Vida pues también han salido recursos para eventos, que creo que es algo pues que él está criticando, que con eso se haya financiado la COP16 o la cumbre de combustibles fósiles. Yo creo que ese es como un debate abierto en este momento. Entonces, yo creo que para él es una prioridad frenar la deforestación. Eh, no sé, no le he escuchado que tenga una mejor propuesta. Yo creo que el programa del gobierno Petro es un buen programa, pero que se quedó un poquito a medias pues en parte por la crisis fiscal y supongo por problemas como de ejecución, bueno, y ciertamente por problemas de seguridad que tuvo el gobierno también para llegar a muchas partes, lo que contaba ahorita de presiones de los grupos para que la gente no participe. O sea, pues en Colombia hay veo que le estoy hablando a mucha gente del territorio. Bueno, ustedes saben mejor que yo realmente, pues, cómo son los retos también que hay a veces, pues, de política pública, pero entonces sí, Magda, o sea, no sé porque no, en las entrevistas que él ha dado, no he visto que diga algo al respecto. Sé que le preocupa la deforestación, sé que le preocupa entender qué se ha hecho con esa plata del fondo, que como les decía, va principalmente a ese programa. Yo pensaría que salvo que tenga una mejor opción. Ah, bueno, sí, no, o sea, creo que para él va a ser un tema clave la bioeconomía, ¿no? Y eso está ligado pues a conservar PAC, a los núcleos de desarrollo. Entonces yo creo que pues yo pensaría que no lo va a desmontar. De pronto les va a dar un impulso, un énfasis, un direccionamiento un poquito distinto. Ese programa igual lleva varios años, ¿no? Este gobierno le dio como de nuevo unos giros, puso la plata grande, pues por lo menos al comienzo. Luego pues pasó lo que pasó, pero creo que ese programa también se ha caracterizado porque se ha mantenido incluso en gobierno, viene de gobiernos anteriores. Sí, de acuerdo, por ahí nos mandan caritas. Sofía, justamente, bueno, quería también como que nos contaras un poquito sobre esta pregunta y de pronto si también tienes alguna mirada frente a otros ecosistemas también, digamos como que la Amazonía, claro, pues es bandera a nivel global y demás, pero no sé de pronto sobre una mirada hacia otros ecosistemas. Digamos, acá se presentaron ahorita personas de Cundinamarca, yo que estoy en Boyacá, digamos que nos interesa también el tema de alta montaña, los páramos. No sé tú cómo ves esa conservación en estos otros ecosistemas. Bueno, pues yo, mm, sí, yo creo que yo me uno como a la respuesta de Natalia, como de que uno no sabe y como que todos estamos esperando a que nos sorprenda para bien, eh,
pero también creo que pues sí, hay que también como verlo como con mucha crudeza y estar preparadas como con muchas estrategias para poder responder como a lo que posiblemente viene. Como en un encuentro de un campamento ecofeminista, una mujer del Salvador decía, tenemos que ser astutas como zorras, compañeras. Y creo que ese llamado como a ser zorras es una cosa muy urgente en este momento. Em, Creo que pues también me encanta escuchar a Natalia porque tiene como este perfil mucho más completo de Fabio Arjona y que uno como en estos discursos que han sido como sumamente reaccionarios y como muy de el titular que responde y que se opone a muchos discursos y narrativas que se han pues intentado como sostener en los últimos años, pues entonces también uno empieza como a construir un monstruo muy monstruoso. Entonces, pues esta historia como que tal vez puede hacer resistencia a lo que ha sostenido Abelardo de las Priella y también a lo que sostiene como su plan de gobierno. Porque el plan de gobierno reconoce que el narcotráfico, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y las economías armadas son como las que han generado más daños en términos ambientales, pero no se menciona la deforestación. Y aunque la deforestación pues está cruzada como con estas variables que, no, que mencionaba, pues la mención puntual es fundamental para reconocer pues la problemática tan grande que es la deforestación en este momento en Colombia, ¿no? Eh, También se habla como de que Colombia, si bien tiene una responsabilidad ambiental y que negarlo pues sería absurdo, pues que igual representa solamente el 0,57% de emisiones de gases a nivel mundial y que eso también implica que la respuesta no tiene que ser paralizante, de nuevo repito como las palabras que se utilizan en el discurso, y pues como la intención, o sea, el gobierno ha sido abierto en sus pronunciamientos en decir que quieren construir una nueva narrativa que se oponga como a estas narrativas globalistas, como dice Omar Bula, y a estas narrativas como de los activismos y de la izquierda, que ni siquiera muchas veces responde únicamente como a izquierdas ni a agendas internacionales, sino también a prácticas espirituales, culturales, tradicionales, que son también las que han sostenido como esos tejidos con el agua, digamos. Em, entonces, pues yo creo que pues sí, no sabemos qué va a pasar con el pago de servicios ambientales ni con los núcleos de desarrollo forestal, pero sí habla mucho como de que, ay, se cayó el internet. No, ahí estás, ahí te estamos ¿Sí? escuchando. Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que se me trabó la imagen. Em, sí habla mucho de mercados de carbono y habla mucho de, de reconocer que esa conservación o ese cuidado ambiental no tiene que responder únicamente a una labor del Estado, sino a una articulación con las empresas, que pues deja muchas preguntas, ¿no? Como esto que implica, como hay un análisis ahí en el plan de gobierno que evalúa cuánta plata se mueve en los mercados de carbono, entonces cuánta plata podría moverse en Colombia si se fortalecen como estos contratos, ¿no? Y pues ya sabemos que eso pasa por alto, como las consultas previas muchas veces, derechos colectivos e individuales, y pues no se rige bajo como una normativa clara que nos permita decir qué es lo que va a suceder. Em, y pues también hay como un discurso muy grande de que las empresas no son responsables de los daños ambientales que se están generando. Y si bien pues señalar a todas las empresas pues sería como una cosa muy irresponsable y desconocer que pues las acciones de las empresas también vienen acompañadas de una acción u omisión del Estado, pues también sería desconocer como todo el entramado que genera un conflicto socioambiental, pues desconocer la responsabilidad que tienen estos actores en la vulneración de derechos humanos y ambientales, pues es desconocer lo que realmente está sucediendo en el país. Em,
yo creo que también, digamos, cuando hablamos de los otros ecosistemas, pues se ha hablado en los discursos, en los pronunciamientos de que hay zonas que se tienen que proteger, que hay santuarios que no se pueden tocar, pero lo veíamos en Santurbán hace unos días, en pues, estas asambleas, reuniones como para identificar cuál era la delimitación del páramo, pues que el tono del discurso ha ido como aumentando hacia la violencia, incluso presencia de actores que no son del territorio y que están, que su sola presencia ya genera una sensación de amenaza, porque pues no podríamos decir de una que es una amenaza. Em, y ahí como atarlo como a algo que pensaba cuando, pues como después de que salimos de la pregunta anterior y escuchando como las intervenciones pues de las demás que se encuentran acá, pues yo creo que también ahí hay algo que es muy importante como señalar y es no solamente las amenazas o los riesgos frente a políticas en sí, sino también frente a las emociones y las sensaciones y a las formas en las que los cuerpos se ven afectados por el miedo, por la amenaza y por un discurso, ¿no? Como los procesos colectivos en este momento no solamente se ven amenazados por em, posibles estructuras paramilitares que las amenacen y que las señalen como guerrilleras por hablar de agua, territorio, defensa, vida y comunidad, palabras que no deberían estar ligadas necesariamente a un discurso político, sino que corresponden a un sentimiento y a una realidad territorial, hablando de territorios incluso como las ciudades como territorios. Em, Sino que también está siendo amenazado por el miedo y la sensación de incertidumbre. Y ese miedo, esa sensación de infelicidad, de cansancio, es también lo que genera como que nubla el camino y la identificación de estrategias para responder a las posibles respuestas o políticas y además de estrategias para sostener las políticas que existen. Lo que dice Natalia, como de que estas propuestas pues ya existían desde gobiernos anteriores, sucede también con muchas otras propuestas en términos de violencias basadas en género, digamos, son como políticas que vienen desde gobiernos anteriores o las EPIs incluso no responden como a una decisión del gobierno actual necesariamente, em, pero la narrativa sí lo va a llevar a eso. Y como es como parte del gobierno anterior, entonces es corrupto, es ilegítimo, sí, entonces todos estos señalamientos empiezan a generar como mucha incertidumbre. Y pues de nuevo, como en ese documento del plan de gobierno, pues no se menciona ni una sola vez líderes o lideresas sociales. La respuesta, de nuevo, al tema ambiental está en las empresas. Y pues eso es volver negocio el cuidado ambiental. Y el cuidado y la protección y la defensa del ambiente no responde a eso, responde a un vínculo, ¿no? Es una escucha profunda que se tiene con el entorno que moviliza a las organizaciones, a los procesos y además a defender y a cuidar. Además de la identificación de posibles vías de garantías y de bienestar económico. Incluso cuando estamos hablando de proyectos de agroecología o de producción de frutos amazónicos o de sistemas silvopastoriles, estamos hablando, sí, de garantizar un sostén económico para poder sobrevivir en el sistema en el que vivimos y poder tener no solamente sobrevivencia, sino también placeres, ocio, gustos, fiesta, fundamental para el ser humano. Em, Sino también porque igual hay una elección de buscar esas economías porque reconocemos que si yo tengo el fruto, entonces llega la abejita y porque además es así como se habla, así, o sea, es así como la gente lo siente y como es importante verlo. Entonces, cuando se reduce por parte del gobierno el tema a un sermón sentimental,
pues también es un discurso muy masculinizado y muy patriarcal de que todo lo emocional, que todo lo vincular, que todo lo que hable de cuidado no está aportando como a un sostén económico, ni a un desarrollo, ni a la salida de la pobreza, sino que por el contrario, pues es carreta, básicamente. Es carreta, es ideología y lo que es ideología hay que limpiarlo y entonces pues todo esto también se sostiene también en un tema de educación y de concientización. Y ahí es donde también se empieza a cruzar como toda la red de carteras ministeriales, ¿no? Como, pues yo no creo que Vivian Morales vaya a hablar de biodiversidad, si no reconoce la biodiversidad que atienden, que pues habitan nuestros cuerpos, ¿no? Eh, yo no creo que el ministro de Defensa, si sale como de los procesos en los que está por acoso sexual y finalmente lo nombran, pues realmente también reconozca que los conflictos armados están entretejidos con conflictos ambientales y que cuando llega una grande empresa a algún territorio, pues también hay unos acuerdos con el Estado, la presencia del ejército llega y el conflicto armado con los grupos armados que están presentes en esos territorios aumenta y se bloquean también prácticas tradicionales y culturales y ahí aumentan los riesgos para las personas y para la vida en general de los territorios. Entonces yo creo que también ahorita hay como un llamado a también a buscar, identificar qué son esas cosas que tenemos que buscar defender y también visibilizar que no existen solo por Petro, sino que existen por una movilización social de años e incluso normativas que están vigentes desde años anteriores, que simplemente ahorita pues se han implementado de manera distinta, con más fuerza, con un enfoque u otro, o en ciertos territorios y en otros no. Pero será como un deber de todos y todas también como empezar a ampliar esos diálogos posibles con incluso con las personas que tenemos cerca, porque yo creo que también ahí hay como se está entrando como en unas dinámicas de lealtad con el voto muy extrañas, ¿no? Entonces, como yo voté por esta persona, entonces yo ya estoy en contra de todo lo que diga la otra. em, y yo creo que sí hay que empezar a ver como esa diferencia con el otro, entre comillas, no como una barrera o si muralla ni fronteras, sino como algo más poroso, en el que tenemos que empezar a encontrar esas posibilidades de diálogo para empezar a ampliar la audiencia y el público y la ciudadanía crítica que identifica qué es lo que tenemos que defender y qué es lo que tenemos que garantizar, y cómo eso no va en contra de la patria, como el agua hace parte de nuestra bandera y tenemos que seguir cuidándola, digámoslo, como si también empezamos como a explorar estos conceptos y sí, como estas propuestas que trae la campaña, ¿no? Como cuál es el verdadero milagro es que haya una semilla que dé un fruto y que nos dé alimento y que traiga aves y que todo esto hable con un río y una montaña, eso es un verdadero milagro. Entonces, si queremos cuidar los milagros de esta patria, em, pues eso implica también reconocer el milagro de la escucha de nuestros entornos y eso cómo se sostiene. Muchas gracias, Sofía. Súper interesantes todas las discusiones que nos plantean y estas miradas a veces que también nos dejan más dudas que respuestas y está bien porque justamente estamos iniciando este proceso y vamos a ver qué nos espera, pero también prepararnos justamente en esto que nos dice Sofía, cómo construir colectivamente, cómo vamos también fortaleciéndonos para cuidar pues lo que para cada una de nosotras significa milagro, ¿no? Es muy importante también eso. Y bueno, recordarles a las personas que están conectadas que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Voy a pasar a las dos últimas preguntas que les tenemos preparadas a Natalia y a Sofía. Entonces, mientras tanto, recomendarles que nos dejen sus preguntas en el chat, ojalá con una pequeña presentación de ustedes para que también pues sigamos ahí como en conversación.
Entonces, seguimos con, ya digamos como que tenemos este contexto, esta mirada tanto desde la parte de Natalia como editora, desde la parte de Sofía con toda su experiencia. Y ahora vamos a hablar un poquito del cubrimiento, cómo pensamos que va a ser este tema del cubrimiento de la agenda ambiental durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces, esta pregunta es específicamente para Natalia y queríamos, justamente como estamos viendo, pues va a ser un escenario de mucha polarización alrededor de los temas ambientales. No sabemos muy bien qué va a pasar, muy bien cómo se van a ir como acoplando estas distintas miradas. Y quería preguntarte, Natalia, ¿cómo podemos nosotras, como periodistas y comunicadoras, evitar que nuestras coberturas terminen reproduciendo justo como estos discursos políticos y pues más bien sigamos como teniendo en cuenta la evidencia que vemos en nuestros territorios, pero también los datos, o sea, como no perder esa mirada también de las problemáticas un poco más compleja, más redondita? ¿Cómo podría ser ese Mm. conflicto? Chévere, Magda. Pues mira, yo creo que ese llamado que tú haces me parece que es muy clave en el cubrimiento también para que uno pueda permitirse como que la información, o sea, sí, como que la información también le moldea a uno la mirada y uno pueda ir más allá como de las ideas que uno puede tener como de entrada, ¿sí? Y justamente, yo creo que eso se logra reconociendo que para hablar del gobierno saliente, que aunque fue un gobierno, por ejemplo, que puso muy en el centro el tema ambiental, porque yo sí creo que Petro y que, por ejemplo, Susana Muhammad y quizá la misma Irene Vélez, para hablar de dos de sus ministras de ambiente, pues que estuvieron más tiempo, realmente ven la política, o sea, ven el poder desde la perspectiva ambiental, ¿sí? Lo ambiental no es como algo como complementario, ¿no? Sino que realmente es algo transversal como a todo lo que pasa y yo siento que eso fue muy importante y no creo que haya sido pues solo un discurso y en todo caso que hubiese sido su discurso o uno de sus discursos principales, pues hizo muchas realidades también, ¿no? Pero yo creo que es importante al mismo tiempo saber que en este gobierno se quedaron varias cosas pendientes, ¿sí? Que son al final los desafíos que la gente enfrenta en muchos lugares, em, pues frente o sea, para lograr como su conservación. Entonces, creo que quizá a ilustrarlo con dos ejemplos, cómo creo que puede ser ese cubrimiento para como señalar lo que va a estar mal, pero al mismo tiempo poder eventualmente ver si hay algo que está bien, ¿no? Aún en un gobierno que de entrada yo comparto con ustedes que le genera a uno demasiada resistencia, ¿no? Entonces, Sofía mencionaba lo de las entidades territoriales indígenas. Esta semana que pasó, pues nosotros en la Silla Amazonía hicimos una historia porque empezamos a ver que había una arremetida muy fuerte contra esa figura. A mí me sorprendió porque yo, digamos, no había escuchado nada en particular sobre las ETIs pues, del nuevo gobierno en campaña, digamos, nunca creo que las mencionaron. Em, y dije, bueno, habrá que esperar, ¿no? No va a ser fácil su implementación en este gobierno, pero lo que no me imaginé es que hubiese ya una postura de las vamos a revertir, ¿no? Y yo lo que hice fue como empezar a entender cuál era la historia detrás, ¿no? Si realmente era un desconocimiento sobre esa figura, era mala fe de simplemente decir los indígenas no pueden, o sea, racismo literal, pues, que siento que en nuestra sociedad estamos llenos de él y uno mismo y se enfrenta a él todo el tiempo. Eh,
o había algo más. Y lo que yo encontré es que creo que ahí les puedo decir tres cosas. Entonces, una es que Petro tuvo con Santos, digamos, el expresidente Santos, la voluntad política para reconocer esa figura, ¿no? Que como lo mencionaban ahorita, pues es, quedó plasmada en la Constitución. Entonces yo creo que eso hay que reconocerles. Ahora, no fue fácil para los indígenas, ¿sí? O sea, Petro los reconoció las 8 etis de la Amazonía en diciembre del año pasado, o sea, a finales de este gobierno, ¿no? Y en el entretanto, digamos, ha sido una lucha constante. No es culpa de él, es culpa pues de un Estado que se ha formado, se ha construido sobre unas bases que son un poco pues reflejo de la sociedad. Entonces, ha sido una lucha constante porque pues las ETIs implican que el Estado se adecúe, ¿no? Y haga cambios y pues los indígenas también se están transformando en el camino. Entonces, uno puede decir que hubo voluntad política de Petro, también reconocer que la hubo en un gobierno anterior, porque es producto de la reglamentación que hizo un gobierno anterior, pero que ante todo ha sido una lucha de los pueblos indígenas, pues su reconocimiento, ¿cierto? Y al mismo tiempo decir que hay una historia detrás, que es la de una ETI de La Guajira, que este gobierno reconoció un poco, yo diría, pasándose por encima, como un camino que, por ejemplo, sí transitaron los indígenas de la Amazonía, ¿sí? O sea, los indígenas de la Amazonía llevan 5 o 6 años haciendo el paso a paso y en La Guajira se reconoció una ETI sin que se hubiese cumplido ningún requisito. Y eso me parece que es lo que está o sea, está en el fondo, yo creo que realmente una mirada racista de este gobierno, que por supuesto en eso el gobierno Petro pues le lleva luces de distancia, pero hubo también un talón o sea, hay una falla, digamos, en este gobierno, ¿sí? Con respecto a la ETI de la Guajira. Em, y además hay un montón de grandes intereses en La Guajira que ya se tocan con la transición energética y quién va a tener la plata de las renovables y del carbón que todavía se está explotando allá. Eh, entonces, pongo eso de ejemplo porque siento que poder entender a veces más allá de las ideas que uno pueda tener de entrada, qué está detrás, le permite no lavarle la cara a este gobierno nuevo, ¿no? Pero quizá también poder señalar cosas del gobierno anterior, ¿no? Y resaltar lo que cada uno ha hecho bien y donde pues ha estado como gracias a que se han movido ciertas cosas. Y el otro ejemplo que quisiera mencionar, Magda, es el de la bioeconomía. Ese es un tema que nosotros hemos cubierto bastante en la Silla Amazonía. Yo sé que o sea, realmente con mucho respeto escucho a Sofía porque entiendo como el llamado como a entender la relación, digamos, con la naturaleza desde unos ejes que no son los ejes del capitalismo, que no pasan por explotarla y obtener ganancia de ella. Y yo creo que de eso, bueno, los indígenas, por ejemplo, pero muchas otras personas en el territorio realmente nos enseñan a alguien como a mí, pues que vivo en una ciudad, o sea, lejos de esas realidades y no crecí en esa cosmovisión, pero pues me siento cercana a ella. Sin embargo, yo creo que Colombia realmente necesita poder encontrar un modelo que le permita conservar su biodiversidad y hacerlo de una manera sostenible, dándole oportunidades a la gente, ¿sí? Porque la gente, pues en los territorios y ahí de nuevo con humildad, porque ustedes están hablando desde los territorios, pero de lo que yo he escuchado y de la gente con la que he hablado, pues entiendo que es como algo prioritario, ¿no?
Y ahí yo creo que este gobierno se quedó muy, muy corto, o sea, la inversión en bioeconomía fue muy poquita. Algunos esfuerzos que hizo inicialmente, como el del Fondo Cali, se quedaron, no depende de este gobierno, eso es un fondo pues multilateral, pero de lo que este gobierno podía hacer, se quedó estancado, digamos, en un punto. Em, y pues eso al final sí se traduce pues en que en muchos lugares la presión por otras actividades económicas que ahí sí ponen mucho más en riesgo pues la naturaleza, ¿no? Y los territorios, pues sea muy grande, de actores legales y de actores ilegales. Entonces, o lo que decía ahorita de la minería, ¿no? Con el fracking, la minería ilegal, o sea, es un problema gigante que yo no veo muy bien cómo lo van a enfrentar realmente los diferentes, pues, gobiernos. Entonces, yo siento como que hay que al final entender que todavía hay muchos problemas y su complejidad es muy grande, que este gobierno hizo cosas muy importantes, pero que también se quedó corto en otras por la misma mirada que tenía sobre ellos, y que si uno se centra como en los problemas, puede de pronto darse la posibilidad de ver sí, no sé, de ver dónde están las soluciones y de que este gobierno pueda plantear algunas cosas en esa línea, ojalá reconociendo lo que se hizo bien, porque eso sí, o sea, me parece que como este gobierno, parte del problema que tenemos en Colombia es que cada gobernante llega a hacer borrón y cuenta nueva de la anterior y al final me parece que los que quedan en la mitad son la gente en los territorios que ha creído en el gobierno o ha creído en muchas cosas y llega otro y pues no le importa en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, eso es como o sea, tener curiosidad de alguna manera. Ujú. Ujú. Muchas gracias, Natalia. Sí, preguntarnos, ¿hay algo más? ¿Hay algo detrás? Creo que es algo muy importante lo que nos podemos llevar de lo que nos dices, no quedarnos solo como con el anuncio así, sino mirar más allá qué está pasando. Sofía, la última pregunta que tenemos para Sofía y pasar a las preguntas que nos han dejado en el chat, gracias ahí por contestarnos y por todas las ideas que se van sumando, es... Sofía, pues en este espacio sobre todo nos reunimos mujeres periodistas y defensoras ambientales y frente a las problemáticas y los retos que planteabas ahorita, quería preguntarte qué oportunidades ves tú para que podamos consolidar redes, colaboraciones y coberturas en los territorios que justamente de alguna manera pues intenten dar respuesta a este panorama tan amplio sin que nos desgastemos y todo lo que hablamos ahorita, desde que esa emocionalidad pues no termine siendo como un peso y algo difícil de hacer que en un año ya estemos tirando la toalla, sino que podamos continuar. Pues yo también estoy buscándome responder eso para mí. Pero pues yo creo que los medios de comunicación, de divulgación, serán como claves en un momento en el que estamos enfrentándonos como a la decisión de desinformar, ¿no? Estamos hablando como de unas campañas y de una narrativa que está buscando como aislarnos más de la naturaleza, aumentar esa división que tenemos, seguir creyéndonos mejores que ella y parte aislada de la naturaleza. Y creo que los medios de comunicación tendrán como este rol fundamental de pues poder realmente realzar como lo que las voces pues de todo lo que está sucediendo, de todos los sujetos y las vidas que habitan en este país. Pues yo creo firmemente como que el río nos habla, que la montaña nos habla, que el árbol nos habla, que el pájaro que ya no llega también nos está hablando. Y creo que también mantener como esa mirada curiosa, atenta y de asombro, pues es lo que nos motiva en dos vías como
a seguir creyendo que vale la pena estar acá y peleársela y moverse y encontrarse para poder pues hablar con la verdad en mayúscula y como con el corazón puesto en esa vida que nos sostiene y que se teje entre todos y todas. Em, y es también como una fuente de información muy importante, como que en cualquier caminata por la calle y por la cuadra, como que ir atento, pues es también lo que nos va a dar como el respiro a entender que estamos aquí, que estamos presentes y que está el milagro del árbol acompañándonos en la puerta, pero también que a ese árbol tal vez ya no está llegando el pájaro que llegaba, o como decía ahorita Lola, pues que ya no está el árbol, ¿no? Entonces como que ahí hay como un montón de información como en lo sensible, que es también como lo que sostiene. Yo creo que también estamos en una disputa espiritual, como que la toma de todos los discursos de prácticas espirituales o como la creencia de que Dios está del lado de Abelardo, de que Abelardo es un enviado de Dios, como se repite en muchas iglesias cristianas, pues también nos hace como querer rechazar prácticas espirituales que ni siquiera tienen que estar inscritas en cierta religión, pero que también, pues yo, pues también escuchando consejos de mujeres en el Putumayo, de mujeres en distintos lugares, pues es a mí sí me ha acompañado mucho ese consejo de yo creo que lo espiritual nos sostiene y que es importante mantenerlo y creo que em, estamos también ah, hablando como de la fiesta y el encuentro como lugares profundamente políticos que nos permiten alimentar como el gozo y la creatividad. O sea, estamos en un momento en el que hacer con las manos cualquier cosa, así sea colorear, escribir en la libreta, intentar hacer una cosa con plastilina, creer que yo todavía puedo pintar, pues nos va a permitir también seguir sintiéndonos seres sintientes y vivos en este planeta, como que nos está llevando cada vez más a, a la tecnología y a aislarnos como de lo que nos motiva, como visibilizar. em, y pues creo que también hay como un tema fundamental que está pasando como con la agenda política que parece plantearse desde ya y es como una resistencia a continuar, digamos, la financiación de las culturas en el país. Entonces, sostener los carnavales, los festivales, los tejidos, todo, pues será fundamental. Em, y creo que también como lanzarse, ¿no? Como que uno a veces tiene ideas y ser como, ay, yo quisiera hacer esto, pero no sé con quién, pues ni idea, pero pregunto. O así sea, voto la idea. Y siento que es fundamental no solamente por hacer, no solamente por producir con alguien, no solamente porque eso resulte en algo, sino porque me encuentro con alguien y me doy cuenta que no estoy sola y que simplemente como la motivación de recordarme un ser creativo, imaginativo eh, y como capaz de imaginar otro futuro. Pues es lo que nos va a sostener, como en realidad sí existe la posibilidad de otro futuro y si estamos aquí es como porque creemos, así tengamos miedo, así tengamos cansancio, así tengamos ganas de llorar muchas veces al día por ver las noticias, eh, estamos aquí porque creemos que es importante seguir movilizándonos y haciendo bulla frente a esto. Entonces, pues sí, yo creo que también hay como ya unos tejidos en los que es importante incorporarse, como que la idea no es necesario crear nuevas cosas, sino que también hay muchas iniciativas que ya se han sostenido y que muchas de nosotras pues también nos estamos enfrentando casi que por primera vez como a un totazo tan brusco como este, pero pues hay, o sea, con los pueblos indígenas, los pueblos afro, las comunidades campesinas se han enfrentado históricamente como a unas violencias atroces y aún así como que siguen con alegría y como y con la intención de mantener sus corazones limpios y los tejidos colectivos vivos, de las que tenemos que aprender mucho. Y pues el periodismo es como una voz de
como de fuerza muy importante que tenemos que seguir como ampliando, participando y visibilizando. Súper, muchas gracias, Sofía. Justamente, pues agradecerle también a Mutante por este espacio que nos ha permitido encuentro y que también va encaminado a muchos de estos tips que nos acaba de dejar Sofía. Entonces, ya sé que como estamos cortitas de tiempo, entonces le voy a invitar a Natalia a que por fin nos ayudes a contestarle a Vida Gusto sobre esta pregunta que nos dejó en el chat y poder avanzar con algunos de los comentarios. Sobre todo era que nos pedían los datos de Sofía y de Natalia. Natalia ya dejó ahí su correíto, lo pueden buscar en el chat y esperamos las redes ahí de Sofía. Entonces David Augusto nos dice, hola, acá David, periodista audiovisual de 070. Quisiera saber qué podemos esperar de este gobierno entrante ante la adaptación climática y qué indicadores son claves revisar, además del desplazamiento por razones climáticas. Bueno, Magda, pues lo que yo entiendo es que en términos de adaptación, el gobierno saliente no avanzó mucho. O sea, creo que su énfasis fue mucho más en mitigación, ¿no? En como combatir las causas que generan pues la emisión de gases, y por eso vimos pues como toda todo el despliegue, digamos, diplomático. Pues el último fue el de la cumbre de combustibles fósiles, pero pues también toda su política, digamos, de frenar pues la exploración o la celebración de nuevos contratos, porque exploración ha seguido habiendo, pero de nuevos contratos de exploración. Pero en adaptación me parece, o sea, hay una persona que sabe mucho, David, pues que es Sandra Vilardi, que de hecho es profesora de los Andes y fue viceministra de Ambiente de este gobierno. Ese es como uno de sus temas, y hablando con ella, digamos, en eso se ha avanzado poco, y creo que, por ejemplo, muestra de ello, pues fue lo que pasó en Córdoba a comienzos de este año con la inundación, si no estoy mal, fue del río Sinú, ¿no? Del embalse, pues, de la represa que hay ahí, que pues superó como los niveles. En ese momento hubo como una respuesta digamos, desde como de todos un poco echarse culpas, o sea, del gobierno a la represa por no estar como teniendo como los márgenes que se requiere pues como para poder maniobrar en caso de muchas lluvias, em, digamos, de falta de pues como de acción de los gobiernos locales o de apoyo del gobierno nacional. Pero un poco lo que Sandra decía en ese momento es que todos los planes se siguen haciendo como para una situación de normalidad climática, y no para, sí, no entendiendo, digamos, que hoy lo que prima es más la excepcionalidad climática, ¿no? Entonces creo que ahí realmente mejor dicho, ahí me acordé, el ordenamiento alrededor del agua, que era como uno de los pilares del plan de desarrollo de este gobierno, y que tiene todo que ver con poder tener mejores prácticas de adaptación climática, se quedó muy ahí sí en el discurso, ¿sí? Y creo que hacerle seguimiento a qué plantea este nuevo gobierno, si es de alguna manera seguir en parte la línea, pero ejecutarla u otra, pues creo que va a ser muy relevante en términos de adaptación. Ahorita nomás con el fenómeno del niño, pues vamos a ver cuál va a ser un poco, qué tanta capacidad van a tener los gobiernos locales y el gobierno nacional de ayudar pues como hacerle frente. Y en términos pues de las discusiones climáticas, creo que las COP, desde la COP 30, cada vez se están dirigiendo más, no tanto el énfasis se está haciendo la mitigación, sino mucho más la adaptación, como partiendo de realidades como que el límite del 1,5 grados pues como de promedio de la temperatura global
ya es difícil que no lo superemos y que estamos más es por, o sea, que lo que llaman el sobrepasamiento sea lo menos posible, pero en esa medida, pues el enfoque está siendo, bueno, ante esta realidad, ¿cómo nos adaptamos? Entonces, sí, yo diría que en términos del locales es como ver fenómenos, o sea, ver qué pasa con el fenómeno del niño, en qué queda lo del ordenamiento alrededor del agua, sabiendo que no se avanzó mucho, y qué pautas se dan más a nivel internacional en ese sentido, pues en las COPs climáticas que ahora están girando mucho como en torno a eso. Súper, muchísimas gracias Natalia y Sofía por todas sus respuestas, por toda la experiencia que nos compartieron. Muchísimas gracias por el tiempo para conversar acá junto a nosotros. Y bueno, nada, pues quedamos justamente con un montón de cuestionamientos para hacernos, con los ojos muy abiertos, decía Sofía, una mirada de asombro y atenta definitivamente a todas las realidades. Natalia nos decía cubrir desde la curiosidad, mirar qué hay detrás de esos pronunciamientos que se hacen, dar ese contexto, intentar abonarle lo que se ha hecho bien, pero también de estar vigilantes, como siempre, desde el periodismo a lo que no tanto. Les doy las gracias por acompañarnos todo este espacio. Y finalmente, pues bueno, un momentito de pedagogía sobre Mutante. Mutante es una nueva especie de conversación con genios periodísticos y activistas. Creemos que el periodismo puede ser un organismo de múltiples voces que se suman para comprender y se informan para actuar. Y que de la mano de públicos interesados en habitar una sociedad más compasiva, justa e igualitaria, podemos construir información de verdadero interés general. Entonces, les invito a seguir pues nuestro periodismo en Instagram, en Facebook y en X, que estamos como @mutanteorg. Y bueno, mil gracias por apoyar nuestro periodismo.